Estamos en contacto para hablar de las repercusiones. El viceministro Siles ayer habló en conferencia de prensa, ha dicho que todos estos insumos van a servir para una eventual reforma judicial. Como sabes, Ana Rosa García Sayán ha dicho que necesitamos un gran acuerdo nacional para la reforma judicial. Estamos en contacto con César Siles. Viceministro, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buen día, Rubén, gracias por la entrevista y tú lo decías en la introducción, ¿no? Hay 12 elementos que plantea el doctor Diego García Sayán en este informe de Relatoría Especial sobre Independencia de Magistrados y Abogados. Uno de ellos habla de un plan de reforma estructural de la justicia, la necesidad de un plan de reforma estructural de la justicia, y el segundo habla de un gran acuerdo, un gran debate, un amplio debate que va a permitir, sin duda, llegar en el corto plazo, esperemos, a una reforma estructural de la justicia en este país. Viceministro, ¿verdad de perogrullo las conclusiones del relator Diego García Sayán? Sí, nos adherimos plenamente a las conclusiones y recomendaciones, a esta radiografía externa especializada de un relator de la talla del doctor García Sayán, y estamos dispuestos, como lo anunciamos también públicamente en conferencia de prensa y las veces que fuimos requeridos, a cumplir estas recomendaciones y estas conclusiones. Este informe va a ser presentado el 13 de junio al 8 de julio en el periodo 50 de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, y una vez que cumpla con esa formalidad, vamos a empezar también con el informe respectivo de nuestra parte para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones, que sin duda son algo que ya hemos venido manejando como Gobierno Nacional, como cabeza del sector, como Ministerio de Justicia. Es necesario dotar de mayor independencia al órgano judicial, a los jueces darles carrera, mejorar los procedimientos de preselección de autoridades máximas del órgano judicial, trabajar en acceso a la justicia, trabajar en este plan que habíamos planteado y lo hemos denominado 6 ejes para la reforma de justicia nosotros. Viceministro, ya nos había ofrecido insumos, hablando como país, el grupo interdisciplinario de expertos independientes respecto de sus investigaciones sobre la violación y la violencia de derechos humanos en 2019. Hay interesantes conclusiones que precisamente apuntan a la administración de justicia en el país, más este informe de García Sayán, de la Relatoría de la ONU. Creo que no hay argumento ni pretextos como para comenzar ya nomás con el consenso, con los acuerdos políticos para una reforma judicial. Hubo 2 intentos, en eso creo que hay que ser también sensatos. Un primer intento con un trabajo de notables instituido por el Ministerio de Justicia, y un segundo intento que hizo aguas. Debía haber convocatoria en marzo para la cumbre judicial, pero habrá la posibilidad de un tercer intento, y este tercer intento tiene que ser este gran acuerdo nacional del que habla García Sayán, al que ya comienzan a adscribirse. Ayer, por ejemplo, Carlos Mesa también ha planteado la necesidad de ese gran acuerdo nacional. ¿Cómo es posible comenzar a trabajar en este gran acuerdo nacional? Hay que despojarse de todo interés político, cierto, tanto en oficialismo como oposición. ¿Cómo se consigue esto? ¿Para cuándo más o menos el gobierno tiene pensado convocar a este acuerdo nacional para plantearnos la reforma judicial? Soy optimista, considero que no solamente es la tercera es la vencida, sino han habido muchos intentos de reforma en el país. Recordarás las conclusiones de la Cumbre de Justicia del año 2016 y otros intentos también que han pretendido un fin noble, que es cambiar la justicia de Bolivia. Consideramos, y nosotros ya estamos con beneplácito, con agradecimiento este informe del doctor García Sayán, pero ya teníamos otros insumos, como tú bien lo decías, no solamente el informe de la GIEI, sino también a su turno el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Económicos y Culturales y otras instancias internacionales y nacionales han formulado las mismas preocupaciones. Nosotros hemos ido avanzando, hemos visto que hay 4 temas que requieren un acuerdo nacional, más allá de los 6 ejes que hemos planteado. 4 requieren atención especial y un acuerdo nacional, un debate amplio con la participación de todas las organizaciones sociales y todas las fuerzas políticas, y se relacionan con estos 4 puntos que te menciono rápidamente.
El primero es el presupuesto. Hay que debatir sobre el presupuesto, pero no solamente sobre el monto o el porcentaje asignado al órgano judicial, que es menos del 0,5%, sino la forma en que se está ejecutando ese presupuesto por el órgano judicial, el funcionamiento de la Dirección Administrativa Financiera. Un debate transparente, un debate limpio sobre ello nos va a permitir sacar conclusiones. Un segundo punto se refiere a la carrera judicial. Basta de tener jueces transitorios, todos los jueces deben ser de carrera, institucionalizados, con estabilidad laboral, y con ello van a dar mayor seguridad en la administración de justicia, pero no solamente la carrera de los jueces, sino también la elección por voto popular de las máximas autoridades en cuanto a los mecanismos de preselección se refieren. Un tercer elemento se refiere al acceso a la justicia. Estoy convencido, y lo voy a reiterar las veces que sean necesarios, que si nosotros adoptamos, sensibilizamos a la sociedad, al público litigante, a los propios abogados, que no solamente en un juicio se van a resolver los conflictos, sino también con otros métodos alternativos como la conciliación, el arbitraje, los jueces de paz que proponemos, el 50% al menos de las causas van a tener otro rumbo y no van a llegar a tribunales, y con eso vamos a descongestionar el sistema judicial boliviano. Ese es un tercer punto, que es el acceso a la justicia. Y el cuarto punto se relaciona con la justicia indígena, originario y campesino, que hace mención también el doctor García Sayed en su informe. No es profundizar lo que dice la Constitución Política del Estado, adecuar la ley de deslinde jurisdiccional, trabajar en su implementación plena. Son 4 mesas que nosotros invitamos a todos los actores interesados del sector justicia a participar y poder debatir y tener pronto un resultado. Les recuerdo también, para finalizar en la respuesta que me pediste, que hemos incorporado en el Plan Nacional Socioeconómico y Social como un eje, el eje 10, la reforma de la justicia. Así que ya tenemos una ley que nos obliga a reformar la justicia, tenemos el respaldo de varios organismos internacionales, entre ellos el informe del doctor García Sayán, y tenemos también, entiendo, el consenso de todos los actores sociales y políticos para cambiar la justicia en Bolivia. Ahora, ¿cuándo es posible esto? El gobierno tiene planificada una convocatoria para, no sé si será una cumbre, un consenso político. ¿Cuál será el mecanismo? ¿Tiene pensado el gobierno? Porque los... Es un trabajo permanente que lo desarrollamos todos los días, no es que nos llega un informe y estamos recién trabajando. Sí. Es un trabajo permanente, reuniones permanentes que tenemos, acercamientos. Solamente te doy 2 ejemplos, tú hacías mención al informe de la GIEI. El informe de la GIEI recomendaba, entre otras cosas, que modifique Bolivia los tipos penales de terrorismo, de financiamiento al terrorismo, de torturas y tratos inhumanos degradantes. Ya tenemos un proyecto normativo, ha sido aprobado en UDAPE, ha sido aprobado en gabinete, está siendo presentado a la Asamblea, esperemos la próxima semana. Estamos avanzando en ello, cumpliendo estándares internacionales. Otra recomendación que hacía el GIEI era reparación integral para las víctimas Sacabi y Sencata. Hemos llegado ya a acuerdos importantes, actas. La anterior semana estuvimos firmando un acta con ellos. El día lunes presentamos un informe final del cumplimiento de los decretos supremos de la señora Áñez para empezar una nueva etapa con la reparación integral realmente en todo, como toda la denominación le dice, para poder cumplir también con memoria, verdad y justicia. Consideramos que no es bueno poner plazos. Es un trabajo de todos, sí. Es un trabajo que vamos a ir convocando, y ahora estoy aprovechando tu medio de comunicación para convocar organizaciones sociales y políticas, trabajar en estas 4 mesas. Vamos a hacer las invitaciones respectivas, va a ser en los próximos días o semanas como máximo, pero trabajemos en esas 4 mesas y pongámonos de acuerdo. Yo veo que hay principios de acuerdo, también lo escuchaba a Carlos Mesa, lo escuchaba al doctor Carlos Alarcón, a quienes respeto mucho, y ellos decían, tenemos que hacer este debate, tenemos que llegar a un consenso, y hay muchas sinergias más que diferencias. Desde ya, la primera sinergia es, respetamos y vamos a cumplir el informe y las conclusiones de convención del doctor García Sayán, porque refleja, hace una radiografía exacta de lo que, del estado en el que se encuentra la independencia de nuestro órgano judicial. Señor viceministro, si bien es cierto, como usted dice, no es bueno poner tiempos ni límites a algo que se necesita hacer para el Bolivia y los bolivianos, ¿cuándo se plantea empezar con esta reforma judicial, que es lo que más importa a todos los bolivianos y que también ha sido sugerido bajo el informe de García Sayán? La reforma está en curso, no puedo decir que vamos a comenzar recién. El hecho de que se haya aprobado la ley de fortalecimiento y lucha contra la corrupción ya es una señal de que está
está en curso. El hecho que hayamos conformado, y lo destaca también el doctor García Sayán, la Comisión de Seguimiento a Casos de Feminicidio, violación de niño, niña, adolescente, que hayamos conseguido revertir ciertos beneficios procesales como detenciones domiciliarias de condenados a 30 años de prisión sin derecho a indulto, es una señal. El hecho que estemos trabajando en otras normas, Código Procesal Agroambiental, Código de Comercio, ley de enjuiciamiento penal, ley de Ministerio Público, también es una señal. La reforma está en curso, está avanzando en sus 6 ejes. Este informe nos sirve mucho para reforzar el eje de independencia. Independencia implica constitucionalmente 2 cosas, presupuesto y carrera judicial. Queremos invitar al diálogo, queremos invitar a la concertación para ponernos de acuerdo, pero creo que nadie está en desacuerdo que necesitamos que los jueces transitorios ya sean jueces de carrera. Necesitamos fortalecer la escuela de jueces, necesitamos fortalecer la escuela de fiscales, necesitamos articular ambas escuelas con la currícula universitaria. Estamos trabajando en ello. La ley 898 también nos ha dado un mandato específico al respecto. Ahora, cierto, no hay que solamente circunscribirnos a una reunión política para considerar de que se tiene que hacer la reforma judicial. Hace bien usted en describir, por ejemplo, las tareas destinadas a la reforma judicial, muy específicas, como por ejemplo la eliminación de los delitos de terrorismo y sedición en la economía jurídica del país, estas consideraciones de algunas otras modificaciones, la conformación de esta comisión de seguimiento a los casos de Sacaba y Sencata y toda la violencia de 2019. Hay tarea previa, cierto. Seguramente esa tarea previa se va a tener que sistematizar en adelante para considerar un paquete de normas, de actuaciones, de decisiones en adelante, pero lo que está faltando para darle, digamos, un enfoque más integral y global, incluso más de consenso, es un acuerdo político. Ni siquiera en la Asamblea Legislativa, cuando hay representación del movimiento al socialismo, de comunidad ciudadana y de creemos, hay posibilidad de acuerdo en la elección del defensor del pueblo, por ejemplo. ¿Cómo se puede pensar en un acuerdo político nacional con gran alcance como plantea García Sayán? ¿A qué se refiere con eso? ¿Cuándo se piensa convocar? Nosotros insistimos en esa pregunta para esta eventual cumbre judicial, para ya terminar de consolidar todas las reformas que se están planteando, o todas las tareas que se están planteando para la reforma judicial, viceministro. Propio relator especial en su informe exhorta a las fuerzas políticas y al gobierno de Bolivia el designar al titular del defensor del pueblo. Creo que ese es el inicio del acuerdo que pretendemos todos. Luego viene la designación de contralor, luego vienen las elecciones judiciales que están a la vuelta de la esquina, es el próximo año. Sí. Estoy optimista. Considero como Ministerio de Justicia Reinstitucional que vamos a lograr esos acuerdos, porque todo el mundo, ningún actor político, social, ninguna autoridad va a decir que la justicia está bien como está. Hay que cambiar la justicia. No solamente con normas, como decía un principio y tú me replicabas, sino también con cambio de conductas, de actitudes y fundamentalmente con consensos. Hemos llegado a varios consensos. El simple hecho de que ayer el líder de Comunidad Ciudadana señale que este informe refleje una radiografía de la justicia y requiere cambios estructurales, es un inicio de consenso. Estamos de acuerdo. ¿Cuáles son esos cambios? Les invitamos a las 4 mesas. Si resolvemos justicia indígena, obreraria o campesina, resolvemos sistema de acceso a la justicia, métodos alternativos, solución de controversias, resolvemos presupuesto, resolvemos carrera judicial y elección de máximas autoridades judiciales por voto popular, creo que ya tenemos principio de acuerdo. Ahora, cierto, también necesitamos apertura de las fuerzas políticas, no solamente clamar por justicia, sino también apertura. El hecho de que Carlos Mesa diga que sí, necesitamos un acuerdo nacional, creo que es una buena señal. Hay que trabajar harto en esto, viceministro. Seguramente el Ministerio de Justicia va a encaminar esta tarea. Y hay que contar también a la audiencia de Radio
Monumental y La Razón Radio que García Sayán no vino porque quiso visitar Bolivia, sino fue a invitación del gobierno boliviano para precisamente plantearse como gobierno, como gestor del Estado Nacional, este inicio de reforma judicial. Eso nos explicaba el otro día precisamente el ministro Iván Lima. Ahora va a haber seguramente socialización de este informe de Diego García Sayán. ¿Qué se piensa hacer con este documento, con las organizaciones, con los partidos políticos, con las fuerzas políticas, viceministro? No, primero, gracias por la aclaración. El doctor García Sayán vino por una invitación del ministro de Justicia y agradecemos con profundo respeto y reconocimiento a su trayectoria la emisión en tiempo récord prácticamente del informe. Para nosotros es un insumo para la reforma de justicia, no es el único. Este documento es parte de la sistematización de los insumos para la reforma que estamos concluyendo y conjuntamente con los otros insumos que tenemos, conclusiones de la Cumbre de Justicia 2016, informe GIEI, informe de comités de Naciones Unidas, sistematización que hemos podido recoger insumos de otros departamentos, jueces, vocales, fiscales, autoridades se han pronunciado, actores políticos, etcétera, nos van a permitir tener en el corto plazo un documento final para poder ser presentado. Pero va a estar orientado ahora, como lo he dicho y lo he anunciado también públicamente en la conferencia de prensa, en estos 4 ejes que estamos trabajando. No digo que ahora son 4, antes eran 6, sino estos 4 todavía requieren un cierto trabajo, un cierto consenso. Trabajemos en el tema presupuestario del orden judicial, trabajemos en carrera judicial, como lo dice el doctor García Sayán, elección de autoridades máximas del orden judicial, trabajemos en acceso a la justicia, trabajemos en justicia indígena, ordinaria y campesina. Muy bien, viceministro Siles, le agradecemos siempre su tiempo con La Razón Radio. Muchas gracias y hasta siempre. Hasta siempre con el viceministro de Justicia, César Siles. Hemos hablado sobre el informe de la Relatoría para la Independencia Judicial de la ONU,